Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompaña la doctora Eréndira Munguía. Ella es profesora investigadora titular de tiempo completo en la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Tiene el grado de doctora en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Así también cuenta con el grado de maestra en Ciencias Matemáticas por la misma institución. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha obtenido el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Su línea de investigación está orientada principalmente a la teoría matemática de la música y forma parte del cuerpo académico Matemáticas y Astrofísica Computacional. Como parte de sus actividades de interés por la divulgación de las matemáticas, ha asesorado diversos trabajos presentados en ferias científicas y foros de matemáticas, como las matemáticas en tu idioma, una propuesta para enunciar las operaciones matemáticas en lenguas oaxaqueñas. Muchas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores de esta serie de conferencias de divulgación del SUNEO. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la música. Vamos a desmenuzar algunas de las estructuras más básicas de la música y vamos a ver qué tiene que ver esto con las matemáticas. Según Leibniz, uno de los inventores del cálculo diferencial e integral junto con Newton, la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta que está contando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que escuchar música es lo mismo que contar inconscientemente? A lo largo de la charla daremos luz sobre esta frase de Leibniz y veremos qué le podemos contar a la música. Hay algunos aspectos de la música donde nos queda más claro, por ejemplo, el ritmo. En el vals, pues es 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero ¿qué otras cosas le podemos contar a la música? Antes de eso, reflexionemos sobre qué sentimos al escuchar música. ¿Qué sentimos cuando escuchamos esta melodía? Ahora veamos una segunda versión. Contrastemos lo que nos evocan estas dos versiones de la misma pieza musical. ¿Qué hace que algo nos suene alegre o suene triste? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos melodías? Vamos a ver un ejemplo más sencillo. Escuchemos una pieza también muy conocida. Y ahora escuchemos una segunda versión, a ver qué sentimos. ¿Cuál pondrían ustedes en su fiesta de cumpleaños? ¿Qué le pasó a las mañanitas? La segunda versión seguimos reconociendo que son las mañanitas, pero algo ha cambiado. Y ese cambio hace que el sentimiento que evoca sea distinto.
La primera versión nos sonaba festiva, mientras que la segunda suena como más melancólica. Para saber cómo es que transformamos las mañanitas, vamos a repasar desde lo más básico de la música, desde qué es el sonido. Al final la música pues está compuesta de una secuencia de sonidos organizados. Recordemos que el sonido es una onda que se propaga por el aire. Si ustedes prenden su bocina y acercan la mano al altavoz, van a sentir una vibración. Esta vibración de la membrana de la bocina empuja las moléculas de aire en una onda que se propaga hasta llegar a los huesecillos de nuestro oído, los cuales se mueven con esa vibración y nuestra mente recoge esa información y la procesa. Aquí estamos viendo una simulación de cómo la bocina empujaría las moléculas de aire que están representadas por esos puntos negros y cómo va viajando la onda. Este movimiento puede ser más lento o más rápido. Aquí es como si fuera en cámara lenta, en realidad pues es mucho más rápido el movimiento que produce el sonido. Por ejemplo, cuando tocamos la guitarra y movemos una de las cuerdas, la cuerda vibra y esa vibración es la que empuja las moléculas de aire, formando la onda que llega hasta nuestros oídos. Esta vibración es algo que le podemos medir al sonido y se mide en hertz, que son ciclos por segundo. Por ejemplo, en el piano, el teclado que estamos viendo, la tecla marcada con un La3 representa un sonido que se produce a 220 Hz, es decir, a 220 ciclos por segundo. El La4, que también tiene su tecla en el piano, tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz, el La5 de 880 Hz. Y así cada tecla del piano tiene asociada una frecuencia fundamental, que es una característica física del sonido que está produciendo. Y eso lo estamos representando con una recta numérica debajo del teclado. Entonces, sobre la recta, cada tecla está representada por un punto. Por ejemplo, las teclas LAS están representadas por puntos azules y las demás por puntos rojos. Si pueden observar, entre un La y otro hay 12 teclas correspondientes a 12 notas distintas, y así también con nuestros puntos, entre un punto azul y el siguiente hay 12. Cada uno representa una de las teclas, uno de los sonidos que se produce, por ejemplo, con el piano. Si pueden observar, el teclado está formado por, en realidad, un módulo que se repite. Por ejemplo, podemos tomar el que está resaltado con el marco azul y para completar todo el teclado habría que repetir ese pedacito. Y notas correspondientes bajo esa repetición tienen el mismo nombre. Esto de las frecuencias, ¿cómo lo distingue nuestro oído? Las frecuencias más bajas, más pequeñas, suenan más graves y las más altas suenan más agudas. Ahorita vamos a poder escuchar cómo se escucha aumentar de frecuencia. Bueno, así es como se escucha, cómo se siente cuando vamos aumentando en esta recta numérica que estamos viendo. Y si se fijan, dos notas con el mismo nombre están relacionadas por potencias de 2. Como dijimos hace rato, por ejemplo, el La4 suena con una frecuencia fundamental de 440 Hz y el La3 de 220 Hz. Es decir, la frecuencia del La4 es el doble que la del La3. Y la frecuencia del La5 va a ser el doble de la frecuencia del La4. Y esto es importante porque nos dice que de alguna manera nuestro oído escucha en logaritmo en base 2. Es decir, si tomamos no las frecuencias
de las notas, sino calculamos el logaritmo en base 2 de cada uno de esos números, que lo podemos hacer con una calculadora, y graficamos los resultados en una nueva recta. Nos va a quedar como esa segunda recta numérica que estamos viendo. Y si se fijan en la representación visual del teclado, hay la misma distancia entre el A3 y el A4 que entre el A5 y el A6, pero en la primera recta numérica que formamos, en la distancia entre el A3 y el A4 se ve más pequeña que entre el A5 y el A6. Sin embargo, cuando tomamos logaritmo en base 2, estas frecuencias ya se igualan. Y esta es una manera de representar cómo escucha nuestro oído. Y en esta nueva recta numérica es importante notar que 2 puntos consecutivos corresponden a sonidos de 2 teclas que están adyacentes en el pianito. Y en la nueva recta numérica, en la logarítmica, cada 2 puntos consecutivos sí que tienen la misma distancia entre sí. Esto nos da una especie de unidad de medida para los sonidos. Y esta unidad de medida, la distancia entre una nota y su consecutiva, se llama semitono. Y muchas de las estructuras musicales están definidas en términos de semitonos. Ahora vamos a tomar otra representación visual de los sonidos. Tenemos la representación con las teclas rectangulares del pianito. Tenemos otra representación con una recta numérica en escala logarítmica, que es la que estamos viendo en pantalla. Y ahora vamos a pensar esta recta como un hilo con cuentas. Recordemos que las cuentas representan teclas, representan sonidos del piano. Vamos a tomar este hilo y lo vamos a enrollar de tal manera que 2 notas con el mismo nombre caigan en la misma posición. Es decir, vamos a apachurrar todos los las en un solo punto, vamos a apachurrar todos los dos en un solo punto, y lo que nos va a quedar es esta especie de rueda con 12 puntos. Cada uno de ellos corresponde a las notas que podemos encontrar dentro de una misma octava, es decir, dentro del espacio entre una nota y otra con el mismo nombre. Podemos contar en el tecladito que entre un la y otro hay 12 teclas, contando tanto blancas como negras, es decir, hay 12 notas, 12 sonidos, y esos de alguna manera están representados por las cuentas, las 12 cuentas de nuestro collar circular. Y también en nuestro collar podemos ver pues que entre una cuenta y otra hay cierta distancia, que recordemos que le hemos puesto el nombre de semitono. Este círculo nos va a ayudar para entender cómo modificamos las mañanitas. Vamos a escuchar una representación de esos sonidos. La animación con sonido que acaban de ver es parte de el diseño de una aplicación en colaboración con el maestro Ariel López de la carrera de computación. Lo que acabamos de escuchar es el acorde de Do mayor, que es otra estructura que se usa para componer la música que escuchamos todos los días. Un acorde es simplemente tocar varias notas al mismo tiempo. Los acordes mayores están compuestos por 3 notas y para formarlos tenemos que hacer lo siguiente. Escoger una primer nota, que en este caso es Do. Luego, para la siguiente, para la segunda, hay que subir 4 semitonos. En la representación de nuestro collar circular, sería ir en sentido de las manecillas del reloj 4 pasitos, 4 semitonos, para encontrar el siguiente sonido. Y de ahí 3 semitonos. Entonces, si empezamos con Do,
4 semitonos nos hace llegar a mi y 3 semitonos nos hace llegar a sol. El acorde mayor de do consta de las notas do, mi, sol. Lo pueden ver representado también como parte del tecladito. Bueno, y entonces la manera en la que se define un acorde mayor hace que el acorde mayor sobre cualquier otra nota sea una rotación del acorde mayor de do. Escuchemos los acordes que acompañan a las mañanitas. Esos son los acordes originales. Además de los acordes, otra estructura que es muy usada para componer las canciones que escuchamos todos los días es la escala. Una escala musical es simplemente un subconjunto de las notas que tenemos disponibles. Por ejemplo, dentro de una octava tenemos 12 notas, pero la escala de do mayor solo va a considerar las notas que corresponden a las teclas blancas del piano. La versión original de las mañanitas está en do mayor, que lo que significa es que preferentemente va a usar esas teclas blancas. Y eso en la representación de nuestro collar circular se ve como el polígono de 7 lados que estamos viendo en pantalla. Entonces, si se fijan, las esquinas de ese polígono se corresponden con las teclas blancas del piano. Para obtener una escala mayor, solo tenemos que hacer lo siguiente: escoger una primer nota, que en este ejemplo va a ser do, que está marcado con rojo. Y luego la siguiente nota va a estar a 2 semitonos. La siguiente a 2 semitonos, la siguiente a 1, la siguiente a 2 semitonos, la siguiente a 2, la siguiente a 2 y la siguiente a 1 semitono para caer en otro do otra vez. Y entonces, ahorita vamos a ver que la melodía de la primera versión de las mañanitas usa las esquinas de este polígono. Hacemos tanto énfasis en los semitonos y en las distancias porque resulta que nuestro oído identifica más bien las distancias más que las frecuencias absolutas de los sonidos. Vamos a escuchar un ejemplo. En los dos fragmentos que acabamos de escuchar, los sonidos cambiaron, pero las distancias se mantuvieron. Y eso nuestro oído lo reconoce como si fuera la misma melodía. Esta es una cualidad del oído humano. No todos los animales hacen esa equivalencia. Ahora vamos a definir un acorde menor. Lo que acabamos de escuchar es el acorde menor de do. Un acorde menor también va a consistir de 3 notas. La primera y la siguiente a 3 semitonos y la siguiente a 4. Bueno, ya vimos que rotar un acorde mayor nos lleva a otro acorde mayor, rotar un acorde menor a otro acorde menor. Ahora vamos a reflejar los acordes.
una especie de verlos a través del espejo. Si reflejamos el acorde de Do mayor, obtenemos el acorde de Do menor. Siempre el reflejo de un acorde mayor va a ser uno menor. Reflejemos los acordes que acompañan a las mañanitas en su versión original. Ahora casi estamos listos para entender cómo se modificaron las mañanitas. Sus acordes se reflejaron y también la melodía se reflejó en la misma recta. Es decir, la escala de Do mayor en la que estaban las mañanitas originales, la reflejamos sobre esa recta que estamos considerando. Y ese reflejo nos da un polígono, un nuevo polígono, que representa la escala de Do menor. Entonces, la nueva versión de las mañanitas va a usar esta nueva escala, va a usar los vértices de este nuevo polígono para formar la melodía. Y así fue como se transformaron las mañanitas de su versión original a su versión un poco más oscura. Pero esta es solo una manera de rearmonizar las piezas musicales, es solo una manera de muchas de transformarlas para cambiar el sentimiento, para expresar distintas emociones. ¿Y esto por qué funciona? Pues en realidad nos funciona por el pasado musical que tenemos. La mayoría de nosotros crecimos con una tradición musical donde las canciones más alegres, las más festivas o las canciones para niños usan escalas mayores y acordes mayores, mientras que si se quiere expresar tristeza o miedo, se suelen usar escalas menores y acordes menores. Y como fuimos creciendo con esa tradición, entonces pues tenemos esa asociación. Ahora si nos presentan una tonalidad menor, pues nos suena melancólico y tonalidades mayores nos suenan más alegres, más festivas. Pero esto es completamente cultural. Esto ya no tiene tanto que ver con la física del sonido, sino más bien con el aspecto social de la música. Otras culturas podrían sentir de distinta manera. Lo que a nosotros nos suena alegre, para otra persona con otro pasado sonoro le podría sonar triste. Es por eso que cuando escuchamos música de culturas muy alejadas, por ejemplo, música tradicional hindú o música árabe, como que no nos cuadra, como que no entendemos y esa expresión de los sentimientos como que no se da muy bien, porque no estamos acostumbrados a ese otro lenguaje cultural. Pero bueno, si nos restringimos a una tradición musical, a un lenguaje, un discurso cultural, pues sí que tenemos muchas herramientas para transformar las canciones, para hacerlas sonar más alegres o más tristes. Y esto es lo que usan pues, los músicos al componer las melodías y las canciones que escuchamos. Bueno, y entonces le tenemos que dar algo de razón a Leibniz, porque esto de cambiar de tonalidad mayor a menor o de acorde mayor a menor, pues al final, como vimos, es contar semitonos. Entonces sí que Leibniz tenía algo de razón cuando decía que cuando escuchábamos música, cuando la apreciábamos,
de alguna manera estábamos contando sin darnos cuenta de que estamos contando. Como conclusión, solo me resta decir que pues, escogimos una pregunta bastante difícil. ¿Qué es la música? Es difícil de responder porque implica tanto aspectos físicos del sonido como sociales y culturales. Lo que sí podemos asegurar es que la música es una de las experiencias humanas más generalizadas. Prácticamente todas las culturas usan la música para sus rituales, para su convivencia cotidiana, aunque con distintos marcos musicales. Pero la música siempre está presente y la mente humana dota a esos sonidos organizados con una dimensión emocional. Pueden leer más de esto en Espejos Sonoros, una aproximación geométrica a la teoría matemática de la música, un capítulo del libro de Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un mundo multicultural. Dejo otras referencias para que puedan seguir aprendiendo la relación entre matemáticas y la música que escuchamos. Espero que esta charla haya sido de su agrado. De mi parte es todo. Muchas gracias.